Hola jóvenes, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes. Bien, vamos a continuar viendo este tema del amplificador con transistores en su configuración de emisor común. El video anterior habíamos resuelto o habíamos determinado las ecuaciones que gobiernan a un amplificador configurado en emisor común. Ahora tenemos un circuito muy parecido, pero ¿qué es lo que observan ustedes ahora? Observamos que ese mismo circuito de amplificador configurado en emisor común, ahora se le ha agregado una resistencia de emisor. Entonces, ¿qué pasa cuando se le agrega esta resistencia? ¿En qué cambian las ecuaciones anteriores? Eso es lo que vamos a determinar hoy día y lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces comenzamos. Es bueno saber de que cuando tenemos el transistor en emisor común, estas son las ecuaciones que la rigen. En corte, decimos que la corriente de colector es igual a cero, por tanto, la caída de tensión entre el colector y el emisor es igual a toda la fuente de colector. En saturación, la caída de tensión entre los terminales colector y emisor es igual a cero, por tanto, la corriente de colector es igual al voltaje de colector entre la resistencia de colector, y esto equivale a decir I máximo. ¿Entendido? I máximo. Y en activa, nosotros vemos que la corriente de colector es igual a beta veces la I de base, la corriente de emisor es igual a I de base por 1 más beta, y la caída de tensión entre el colector y el emisor es igual a la diferencia entre la fuente de colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector. ¿Bien? ¿Entendido? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos ya los componentes o las ecuaciones que rigen a un amplificador de emisor común nada más. Ahora, empecemos a determinar estos valores de acá. ¿Cómo determinamos ahora las nuevas ecuaciones para este circuito de acá? Muy sencillo. Entonces, vamos a determinar ahora la ecuación para la corriente de base. Entonces, para ello nosotros debemos determinar la corriente o el sentido de la corriente de la malla. Vemos que en ese sentido es importante para saber por dónde ingresa y por dónde sale y poder sacar el sistema de ecuaciones de la mejor manera. Entonces, siempre les recomiendo inicien por una fuente activa. Esta es la fuente de base-base. Ahora viene más la caída de tensión en la resistencia de base. Ahora viene más la caída de tensión en la juntura de base-emisor. ¿Sí? Y más la caída de tensión en la resistencia de emisor. Y como ya no hay más componentes en la malla, todo esto se iguala a cero. ¿Entendido? Se iguala a cero. Entonces, bien, ahora, la caída de tensión en la resistencia de base y en la resistencia de emisor no las conozco, no las sé. Entonces, ya tengo un problema. Ya son dos variables que no conozco, solamente conozco la fuente, que está el valor acá, y la caída de tensión en la juntura de base emisor, pero el resto no conozco. Entonces tengo que llevarlas a un sistema de ecuaciones en donde tenga variables que sí conozca, ¿entendido? Entonces para ello empezamos a determinar la caída de tensión en una resistencia, tanto en la base como en la del emisor, es igual a decir el producto entre la corriente que atraviesa a la resistencia. En este caso entonces, si es que estoy en la caída de tensión entre la resistencia de base, entonces esta va a quedar representada por la corriente de base y la resistencia de base. Más, tengo aquí este valor, más ahora la corriente que viene por acá, la corriente de emisor por la resistencia de emisor, y esto es igual a cero. ¿Bien? Muy bien. Ahora dirán ustedes, ahora ya aparece la variable que estoy hallando, que me piden hallar, que es la corriente de base. Pero al hacer estas equivalencias, me sigue apareciendo otra vez otra variable más, que es la corriente de emisor. O sea, no tengo la corriente de emisor. ¿Cómo voy a poder hallar ahora la corriente de base? Entonces, para ello nosotros hemos determinado, miren acá, que cuando el emisor común se encuentra en activa, en la configuración de emisor común, entonces hemos visto que la corriente de emisor ¿a qué vale? Vale a corriente de base por 1 más beta. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar ahora aquí. Entonces, el voltaje de base más la corriente de base por RB, ¿sí? Más la caída en la juntura de base emisor, más ahora este valor de IB, lo voy a poner en otro color para que ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Entonces, esto
es igual a la corriente de base que multiplica a 1 más beta. Ahí está, este valor de aquí. Y ahora esto de aquí es resistencia de emisor igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora miren, este valor tengo. RB me dan, la caída de la juntura de base menor me dan, la resistencia RE también me dan. ¿Qué es la única variable que tengo por hallar? La I de base. Entonces, empezamos ahora a despejar la ecuación. La I de base va a ser igual a, sacamos factor común, más 1 más beta, que multiplica a la R de emisor. Todo esto, ¿sí? Sacamos el factor común de estos dos valores y a su vez también lo paso, cambio ya del lado de la ecuación, más, y esto de aquí va a ser de esta manera. Voltaje de base menos la caída de la tensión en la juntura de base emisor. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo ahora despejada la ecuación, la variable que me piden hallar. Entonces, ahora la I de base va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de base menos el voltaje en la juntura de base emisor sobre la resistencia de base más 1 más beta, todo esto por la resistencia de emisor. ¿Bien? Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros hemos determinado, acá está, hemos determinado cuál es la ecuación para hallar la corriente de base en este circuito, ahora teniendo adicional esta resistencia de emisor. ¿Bien? Como en el caso anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si aquí en este ejercicio también me pidieran hallar la resistencia de base? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo despejaría? ¿Cuál sería la nueva ecuación para hallar la resistencia de base? Muy sencillo, vamos a verlo acá. Entonces, empezamos a determinar este valor desde este lado. ¿Sí? Desde este lado de acá. Vamos a ponerlo aquí bonito. Justo desde esta ecuación. Entonces, voy a reescribirla de nuevo. ¿Ya? Esta ecuación voy a volverla a escribir acá. Y voy a decir que la corriente, perdón, la fuente de base más I de B por RB, aquí está la variable que me piden hallar, más la caída de tensión en la juntura base emisor, en ese diodo que ahí está ahí. Luego tenemos I de base que multiplica a 1 más beta por RE. Todos estos valores me los tengo. I de base ya lo hallé con esta ecuación, o me lo pueden dar, ¿ya? Si me piden hallar ahora la R base. Entonces, empiezo a despejar. La I de base por la resistencia de base va a quedar ahora así, de esta manera, ¿sí? Menos I de base 1 más beta por R. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy despejando la ecuación y ahora despejo la variable. La variable es R de base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje de base menos el voltaje de base emisor menos I de beta que multiplica a esto, ¿sí? Por la resistencia de emisor. Todo esto sobre la I de base de esta de acá, este extremo de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo esta nueva ecuación para poder hallar la resistencia de base en este nuevo circuito, pero ahora teniendo una resistencia de emisor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto influyó haber colocado esta resistencia en este circuito? Ya no es la misma ecuación que habíamos visto anteriormente. ¿Bien? Muy bien, entonces estamos hallando la I de base y ya hallamos la resistencia de base. Ahora vamos a determinar la caída de tensión entre los terminales colector y emisor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hallamos eso? Partimos ahora de esta malla de acá, de la malla de salida o malla de colector.
vemos que esta va a ser la corriente de malla. Es importante saber eso para poder determinar las entradas y salidas de los componentes. Entonces, comencemos siempre por la fuente activa, que va a ser BCC. Luego viene más la caída de tensión en la resistencia C. Luego viene la caída entre los terminales de colector-emisor. Y luego viene ahora la caída de tensión entre la resistencia de emisor. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Entendido? Todo es igual a 0. Entonces, empezamos a despejar los valores. Ahora, estas caídas de tensión no las sé, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es empezar a utilizar sus equivalentes, más colector, emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Entendido? Muy bien, entonces seguimos despejando. Ahora sacamos este valor hacia el otro lado. Pero antes de eso, me sigue apareciendo una corriente de emisor. Esa corriente de emisor no la sé. Pero sí, ya sé cuál es la corriente de base. Recuerden que la corriente de emisor es igual a esto, ¿ve? A la corriente de base multiplicado y beta veces. Entonces, seguimos colocando los valores para poder hacer más fácil el cálculo de estos componentes. ¿Entendido? Por R. Y ya está. Entonces, ahora sí, despejamos el valor de el voltaje de la caída de tensión entre colector y emisor. Va a quedar representado por la siguiente ecuación: menos I de C por RC, ¿sí? Menos I de base multiplica O1 más beta por RE. ¿Está? Entonces, de esta manera, nosotros estamos determinando ahora la ecuación para hallar el voltaje de colector emisor. ¿Se dan cuenta? Este valor sí me lo dan. IC ya lo hallé. IC sale directamente de beta veces por IB de base. Luego viene IB, que ya lo tengo, lo he hallado de acá. Beta también lo sé y RE también lo conozco. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido despejar cómo calcular ahora la caída de tensión entre colector y emisor, pero ya teniendo una resistencia de emisor. Muy bien. Ahora, si a nosotros nos piden determinar la recta de carga en este transistor, en este circuito, la recta de carga, para nosotros tenemos que saber cómo se comporta en sus estados de corte y saturación. Entonces, para ello, vamos a ver cómo se comportaría en corte. ¿Sí? En corte. ¿Qué significa? En corte hemos dicho que en corte la corriente de colector es igual a 0. Entonces, si en corte la corriente de colector es igual a 0, ¿qué significa eso? Vamos a ver, vamos a determinar acá qué significa que la corriente de colector sea igual a 0. Aquí yo tengo la ecuación. La ecuación es esta, ¿ve? IC es igual a beta por I. Beta es un valor fijo del transistor, o sea, ese valor nunca va a desaparecer, ese valor no puede ser 0, nunca va a ser 0. Va a ser 50, 60, 100, 150, 200, qué sé yo. Es un valor que ya el fabricante me lo da. Pero, entonces, ¿cuál de estos dos componentes tendría que ser 0 para que I de colector me dé 0? Claro, tiene que ser la I de base. Entonces, si la I de base es 0, entonces ahora vamos a determinar acá cómo sería la caída de tensión entre el colector y emisor. Cogemos esta ecuación, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente menos la I de colector por R de colector menos la I de base, ¿sí? 1 más beta veces la resistencia de emisor. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Acá está. ¿Entendido? Miren, ¿qué hemos dicho acá? Si IC es 0, entonces todo esto es 0. Y si IC es 0, entonces ¿cuánto tendría que valer IB para que IC sea 0? Obviamente IB también es 0. Entonces,
Basta que I sea 0 acá, toda esta ecuación de acá también se elimina. Entonces, por consiguiente, en corte, el voltaje de colector-emisor queda representado también por la fuente de colector en corte. ¿Entendido? Entonces, muy similar al caso anterior de emisor común sin resistencia, ¿sí? En corte es eso de ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este circuito en saturación? Vamos a ver ahora en saturación. En saturación se dice que el voltaje de colector-emisor es igual a 0. ¿Entendido? Eso es lo que nos dicen. Que este voltaje es igual a 0. Ahora, analicemos qué significa decir que el voltaje de colector-emisor es 0. Entonces, saturación significa que la corriente que está ingresando por la resistencia o por la base del transistor es una corriente de base muy elevada, muy elevada. Entonces, el transistor se está dopando tanto que el terminal de colector con emisor se han juntado, o sea, se han hecho un solo cable. ¿Sí? Se comporta como un cable, el colector y el emisor están unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo pongo el multímetro aquí, el positivo acá y el negativo abajo, ¿qué voy a medir? ¿Qué voltaje se mide en un cable? Nada, 0, porque es un conductor. Entonces, es por eso que me está diciendo esto, el voltaje de colector-emisor es 0. Entonces, si el voltaje de colector-emisor es 0, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál será la corriente de colector y qué será la corriente de emisor? Entonces, si esto es un cable, entonces la corriente de colector va a ser la misma que la corriente de emisor, va a ser la misma. Entonces, si yo digo que tengo estas ecuaciones, entonces la corriente de colector prácticamente va a ser la misma corriente de emisor, va a ser igual a E, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, o si no, así, corriente de emisor, esta corriente de emisor va a ser la misma prácticamente corriente de colector. Entonces, nuevamente analizamos el circuito, ¿sí? En la malla de salida nos dice que la corriente de base, el voltaje de colector por este valor de acá, por I y C, menos la I de base, ahora, todo este valor, ¿a qué equivale decir? I de emisor, ¿verdad? Entonces, I de emisor, tengo yo aquí I de emisor por R. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo completo para que no se vayan a confundir. I de base es 1 más beta por la resistencia de emisor. Entonces, seguimos despejando acá. Esto de aquí es igual a I de colector, resistencia, menos, ¿a qué equivale todo esto de acá? ¿A qué equivale todo esto de aquí? Todo esto de aquí, ¿qué era igual? ¿Se acuerdan? A la I de emisor. Miren, estamos regresándolo. ¿Está? Ahora, entonces, el voltaje de colector-emisor queda representado por esto, menos, miren, I de colector, por C, menos, ahora, I de colector, ¿a qué es igual? Este valor de acá. Estamos diciendo que I de colector prácticamente, la corriente de emisor prácticamente es igual a la corriente de colector. Entonces, por consiguiente, este valor va a quedar representado de esta manera. Así. Muy bien. Entonces, ahora empiezo a despejar I de colector, ¿sí? I de colector, que es igual a la sumatoria de esto de acá. Todo esto igual a BCC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el voltaje colector-emisor equivale a ¿qué? Esto prácticamente ya es 0. Esto también ya es 0. Porque esto es esto. Colector-emisor dice que vale 0. Entonces, ya tengo este voltaje acá. Ahora simplemente empiezo a despejar y digo que el voltaje de colector queda dividido entre la sumatoria de la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Y ahora sería la ecuación para poder determinar la corriente de colector en saturación, donde esto no es nada más que
la corriente de colector máxima. ¿Entendido? La corriente de colector máxima. Entonces, de esa manera hemos determinado las ecuaciones para un circuito amplificador configurado en emisor común con resistencia de emisor. Bien, entonces espero que hayan comprendido, jóvenes. Repasen bien estas ecuaciones, que eso es el éxito para que ustedes puedan resolver sus ejercicios que les dejen como tareas. Bien, muchas gracias. Hasta el próximo video.